Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en FastAPI, y no para quedarnos en la superficie, sino para entender de verdad la arquitectura que lo hace tan potente para crear aplicaciones serias, escalables, vamos, para ir mucho más allá del típico prototipo rápido. A ver, es que los números son una auténtica locura. Y esto es, sinceramente, lo primero que te atrapa de FastAPI. Fijaos en la capacidad para gestionar miles y miles de peticiones más por segundo que los frameworks de toda la vida. Ojo, que no hablamos de una mejora pequeña, que va. Estamos hablando de que puede ser 5 o 6 veces más rápido. Es un salto de rendimiento brutal. Pero, claro, aquí viene lo importante. La velocidad es el gancho, está claro, pero las aplicaciones de verdad, las que van a producción, necesitan una arquitectura sólida detrás para que todo eso se sostenga. Porque al final, ¿de qué sirve ser el más rápido si tu código es un caos imposible de mantener? Vale, y para entender cómo funciona todo esto, lo primero es echar un vistazo a los dos motores que, digamos, le dan toda esa potencia a FastAPI. Por un lado tenemos Starlet. Esto es básicamente el que le da a FastAPI toda esa velocidad gracias al asincronismo. ¿Qué significa esto? Pues que puede gestionar un montón de peticiones a la vez concurrentes sin quedarse esperando, sin bloquearse. Es el cimiento de toda su eficiencia, vamos. Y por otro lado está Pydantic. Pydantic es una maravilla porque se encarga de validar los datos automáticamente usando los type hints de Python. Pero lo mejor es que su núcleo está escrito en Rust y eso le da un empujón de rendimiento masivo. Para la validación de datos esto ha sido un antes y un después, de verdad. Vale, tenemos las piezas. Ahora lo interesante es ver cómo estas dos herramientas, Starlet y Pydantic, se unen para resolver algunos de los puzzles de arquitectura más típicos cuando queremos construir algo que de verdad pueda crecer. Bueno, y aquí llega una de las primeras dudas que le surgen a casi todo el mundo cuando empieza con esto. ¿Por qué narices hay que definir las estructuras de datos en dos sitios distintos? A primera vista parece que estamos duplicando el trabajo, ¿a que sí? Pues justo aquí es donde se ve de maravilla el concepto de separación de responsabilidades. Pensadlo así. El modelo de SQL es el plano de tu base de datos, es la verdad absoluta de tus datos. En cambio, el esquema de Pydantic es como el contrato público de tu API. Te sirve para decir, esto es lo que acepto y esto es lo que devuelvo. Y de paso, te permite validar todo lo que entra y ocultar campos que no quieres que se vean, como las contraseñas, por ejemplo. Venga, vamos con la siguiente pieza de este puzzle. La inyección de dependencias. Sé que el nombre puede sonar un poco imponente, pero es un concepto súper potente que FastAPI, por suerte, hace que sea increíblemente sencillo y sobre todo muy pythónico, muy natural. El proceso es súper directo, de verdad. Tú tienes una función, la que atiende una ruta de la API, y simplemente en su definición, en su firma, declaras lo que necesitas, por ejemplo, una sesión de base de datos. Y ya está. FastAPI se encarga del resto, la crea y te la inyecta lista para usar cada vez que llega una petición. Y gracias a este enfoque, consigues varias cosas. Primero, la lógica de negocio se queda mucho más limpia. Segundo, todo el sistema se vuelve más modular y reutilizable. Y lo más importante, que es un gustazo para testear. Probar el código se vuelve muchísimo más fácil. Perfecto. Ahora que tenemos las bases, vamos a ver cómo es el viaje de un proyecto, desde que es un simple prototipo hasta que se convierte en algo robusto y listo para ir a producción. Todos hemos caído en esto, ¿verdad? La trampa del prototipo. Empezamos con un único archivo, el típico main.py, donde va todo mezclado, rutas, modelos, la lógica. A ver, para una prueba rápida vale, pero eso a la larga se convierte en una bola de nieve de deuda técnica que no veas. Entonces, para no caer en esa trampa, una buena arquitectura, una que pueda crecer, lo que hace es separar todo por responsabilidades. Tienes una estructura de carpetas limpia, ordenada por dominios. Así, el sistema es infinitamente más fácil de entender, de mantener y sobre todo de hacer crecer en el futuro. Y por supuesto la forma de desplegarlo también cambia. Ya no nos vale con el servidor de desarrollo que usamos en local. Pasamos a algo mucho más serio, como Unicorn, que es un gestor de procesos capaz de levantar varios workers para poder aguantar todo el tráfico que llega en un entorno de producción real. Vale, con todo esto sobre la mesa llega la gran pregunta. Teniendo en cuenta la arquitectura y todo lo que hemos visto, ¿cuándo elegir FastAPI y cuándo un framework más tradicional como podría ser Flask? Pues la decisión se aclara bastante si los ponemos cara a cara. Flask, por ejemplo, te da una flexibilidad enorme y tiene un ecosistema súper maduro, con años de desarrollo. FastAPI, en cambio, brilla en otros aspectos. Tiene el asincronismo de serie, la validación de datos es automática y te genera la documentación de la API sin que tengas que hacer prácticamente nada. Me gusta mucho una forma de verlo que leí una vez a un desarrollador. Describía a FastAPI como una especie de adaptador potentísimo entre el mundo HTTP y el núcleo de tu aplicación. La capa de FastAPI, la que habla con la web, no tiene por qué saber nada de la base de datos ni de tu lógica de negocio. Es una separación muy limpia.
Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Con APIs cada vez más complejas, donde la concurrencia ya no es una opción sino una necesidad, ¿será que este enfoque de FastAPI, asíncrono por defecto y con seguridad de tipos, no es solo una moda? Quizás es el nuevo estándar para construir los servicios del futuro.